Muy bien. Entonces vamos a comenzar con los factores abióticos. Vamos a establecer una definición inicial para este tipo de estos componentes ambientales. Y bueno, pues en la biología y la ecología los factores abióticos sin vida del medio ambiente que afectan a los organismos vivos y al funcionamiento de los ecosistemas. Todos los componentes no vivos de un ecosistema, como las condiciones atmosféricas, los recursos hídricos, el agua, gases, concentraciones de sustancias orgánicas e inorgánicas y los flujos de energía se denominan, por lo tanto, factores abióticos. ¿Ok? Entre los más importantes, pues podemos encontrar el agua, el aire, perdón, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y los diferentes nutrientes. Los factores abióticos pues influyen en las condiciones físicas y recursos no vivos que afectan a los organismos vivos en términos de crecimiento, mantenimiento y reproducción. Es decir, los factores abióticos lo que hacen es proporcionar las condiciones adecuadas para que la vida siga fluyendo. ¿Ok? Las condiciones como que se encuentre un suelo adecuado, nutrientes adecuados, luz adecuada, humedad adecuada, etcétera, etcétera. Entonces los recursos se definen como sustancias, energía u objetos que en el medio ambiente, perdón, requeridos por un organismo y consumidos o bloqueados para su uso por otros organismos. Entonces son todas aquellas características físicas que necesitamos o que necesitan los organismos vivos para poder subsistir. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas que nosotros necesitamos? Por ejemplo, una planta necesita obviamente agua, necesita un suelo con nutrientes, necesita oxígeno, necesita luz solar. Esos son los componentes que no necesariamente son otros organismos vivos para depender, sino que son elementos de su entorno necesarios para poder generar esta vida. Entonces los factores abióticos se clasifican según su naturaleza en físicos o climatológicos, presión atmosférica, clima y relieve, como lo vimos en el diagrama del video anterior, y químicos o edáficos, ¿ok? Edáficos, que son el pH, química de los suelos, química del aire y química del agua. Esos serían los componentes básicamente de en los factores abióticos. Tenemos abióticos climatológicos y abióticos edáficos. Entonces en los siguientes dos videos vamos a estar viendo cada uno de estos factores para que ustedes puedan procesarlo de una forma mucho más fácil. Entonces los factores abióticos pueden ser benéficos para algunas especies y no para otras. Por ejemplo, un pH ácido, que es un factor abiótico, no es favorable para la supervivencia y reproducción de las bacterias, que es otro factor, que es un factor biótico. Las bacterias son seres vivos, pero sí para los hongos, que también es un factor biótico. Entonces, cada organismo tiene una condición diferente. Por ejemplo, como el plancton, y se da en el agua bajo ciertas condiciones de luz, de temperatura y de salinidad del mar. Entonces, tiene diferentes composiciones. Es un organismo microscópico, es un factor biótico que se encuentra alimentado por factores abióticos como lo son la sal del agua y obviamente pues la luz del sol que llega y demás elementos, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, pues estos factores abióticos son esas condiciones necesarias para que la vida florezca en algún lugar o que permanezca, ¿no? Entonces son esas cosas que nosotros necesitamos para vivir y que no son proporcionadas por otro ser vivo, sino que son necesarias a nivel de nuestro ecosistema, es decir, del lugar donde nos desarrollamos. Vamos al siguiente video para comenzar entonces a hablar ahora sobre los factores abióticos climatológicos.